En ese momento preciso, cuando la maceta se estrelló contra el suelo de madera en el salón de nuestra casa en Madrid, sentí que el mundo se detenía. El eco del impacto resonó como un susurro acusador, mientras la tierra se esparcía como secretos liberados. Yo, Isabel, nunca había sido de las que husmean. Pero esa tarde soleada, con Javier fuera en uno de sus supuestos viajes de negocios, decidí reorganizar el salón. La casa estaba en silencio. Solo el zumbido del frigorífico y el crujido ocasional de las vigas antiguas rompían la quietud. Limpié los estantes. Ahuequé los cojines y quité el polvo de las ventanas. Entonces, mis ojos se posaron en esa higuera que Javier adoraba. La tenía desde antes de conocerme, como un talismán sagrado en la esquina del salón. Alta, frondosa, siempre verde gracias a sus cuidados obsesivos, riegos precisos, abono orgánico especial. Hasta le hablaba a veces, como si fuera un confidente. Pensé que quedaría mejor junto a la ventana, captando más luz. Así que abracé la maceta de cerámica y tiré con suavidad. No se movió. Un poco más de fuerza. Nada. La incliné ligeramente para aflojarla. Pero el peso se desplazó de golpe. Antes de que pudiera sujetarla, se me escapó de las manos. ¡Crash! Se hizo añicos. Fragmentos irregulares esparcidos por el suelo. La tierra salió en grumos. Y la planta se desplomó de lado, como desmayada. Mi corazón latió con fuerza. Jadeé y me arrodillé, sacudiendo la tierra de mis vaqueros. Javier me va a matar, murmuré. Pero al recoger los pedazos grandes de cerámica, noté algo extraño, una bolsa de plástico enterrada en la base, envuelta en cinta adhesiva. Mis dedos se paralizaron. ¿Qué demonios era eso? La saqué con cuidado, aún confusa. Estaba sellada, polvorienta y gruesa. La dejé a un lado y seguí limpiando el desastre. Pero esa bolsa me atraía como un imán. Una vez que la higuera estuvo en un cubo con agua fresca y la tierra recolocada lo mejor posible, me senté en el sofá y despejé la cinta. Dentro, un sobre blanco alargado. Lo abrí. Montones de billetes de 100 euros me miraron fijamente. Paquetes ordenados, crujientes. Mi respiración se entrecortó. Toqué el borde de uno, reales. Sin duda. Pero no era todo. Detrás del dinero, una fotografía antigua, descolorida en los bordes, como si la hubieran manipulado muchas veces. La giré despacio. Ahí estaba Javier. Más joven. Pelo corto. Quizás con 24 años. Pero a su lado, una mujer que no reconocía y una niña pequeña. Mi estómago se revolvió. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ocultas ahí? ¿En el fondo de una planta que Javier custodiaba como un dragón? El silencio de la habitación se volvió opresivo. Miré alrededor, como si alguien pudiera aparecer y gritar, «Te pillé». Pero nadie lo hizo. Me quedé allí, con el dinero en una mano, la foto en la otra, el pulso acelerado resonando en mis oídos. No sabía en qué me había metido. Pero una cosa era clara, Javier me ocultaba algo. Algo enorme.
Esa noche no pude dormir. Por más que intentaba calmarme. Mi mente volvía obsesivamente a la foto. La mujer. La niña pequeña. Y el brazo de Javier rodeándolas. Como una familia unida. La coloqué en la mesita bajo la lámpara y la examiné. Parecía tomada en un parque. Todos sonrientes. Javier parecía feliz. Despreocupado. Joven. Pero inconfundiblemente él. La niña no tendría más de 6 años. Su mano envolvía el meñique de Javier como lo más natural del mundo. La mujer. Delgada. Cabello castaño rizado. Sonrisa suave. No me resultaba familiar. Ningún nombre. Fecha ni inscripción. Revisé el reverso otra vez. Nada. Volví al dinero, apilado con pulcritud. Limpio. ¿Intacto? Decenas de miles de euros enterrados en una maceta. Me hice la pregunta que no quería, ¿por qué Javier lo ocultaba? Nunca me había dado motivos para desconfiar hasta ahora. Era un buen marido. Amable. Atento. Pero también reservado. Muy reservado. No le gustaban las preguntas. No le gustaban las sorpresas. No le gustaba que tocara sus cosas. Ahora me preguntaba si todo eso había sido una señal de alerta que ignoré. Me levanté. Encendí la luz del pasillo y caminé despacio hacia nuestro dormitorio. Su armario estaba en la pared del fondo. Ordenado a la perfección. Como a él le gustaba. Abrí el cajón inferior. Crujió suavemente. Nada inusual, jerseys. Corbatas. Calcetines. Pero al empujarlo hasta el fondo, oí un tintineo sutil detrás. Mi corazón dio un vuelco. Saqué el cajón entero y lo aparté. En el estrecho espacio vacío. Contra el panel trasero. Una pequeña llave metálica. Simple. Anticuada. Sin etiqueta. La cogí con cuidado y la observé. Estaba algo desgastada. Como si la hubieran usado a menudo. Ahora tenía una foto. Dinero y una llave. ¿Pero llave de qué? Revisé los cajones de nuevo. Nada más. Busqué en su mesilla de noche, solo libros y cables de cargador. De vuelta en el salón. Me senté en la alfombra con las piernas cruzadas. Sosteniendo la llave como si pudiera revelarme respuestas. Pero solo generaba más preguntas. ¿Para qué era el dinero? ¿Quién era la mujer? ¿Por qué esa foto estaba tan bien oculta? ¿Y por qué ahora? Después de 8 años de matrimonio. ¿Lo descubría? Javier volvía en 4 días. Eso me daba tiempo para desentrañar la verdad. Pero no sabía por dónde empezar. Pensé en llamar a su hermana. Carmen. Siempre habíamos sido cercanas. Tal vez ella supiera algo. ¿Pero lo sabía? ¿Me lo diría si lo supiera? No quería sacar conclusiones precipitadas. Pero una parte de mí sentía que acababa de abrir una vida que no reconocía. Como si hubiera entrado en el matrimonio de otra persona. Miré la foto una vez más antes de guardarla en el sobre. Los ojos de la niña me miraban directamente. Tenía la sonrisa de Javier. Y de pronto, no estaba segura de querer las respuestas que iba a buscar. Pero ya era tarde. La maceta estaba rota. ¿El secreto?
Liberado. No había vuelta atrás. Decidí invitar a Carmen. No para hablar abiertamente. Al menos no al principio. Sino para observarla. Ver su rostro. Sus reacciones. Para saber si ocultaba algo. Llegó como siempre. Sonriente. Con una bolsa de churros recién hechos. Quejándose del tráfico madrileño. Siempre haces que esta casa parezca un hogar cálido. Dijo al entrar. Quitándose las sandalias. Sonreí cortésmente y le ofrecí té, manzanilla para ella. Menta para mí. Nos sentamos en el sofá. Piernas recogidas. Mientras ella charlaba sobre cotilleos del trabajo y su último desastre sentimental. Asentí. Reí donde tocaba. Pero por dentro estaba atenta. Vigilando. Escuchando. ¿Cómo va el tiempo sola? ¿Ya echas de menos a tu hombre? Preguntó después de un rato. Tomé un sorbo. Manteniendo el tono ligero. Es pacífico. Me da tiempo para una limpieza profunda. Ella rió. No tires nada de Javier. Ya sabes lo raro que es con sus cosas. Ambas reímos. Pero mis ojos se clavaron en ella. ¿Qué quieres decir con raro? Es solo particular. Ella arqueó una ceja. Por favor. ¿Recuerdas cuando no dejó que los mudanceros tocaran esa higuera al mudaros? Dijo que tenía valor sentimental. Pensé que exageraba. ¿Quién se apega tanto a una planta? Sonreí. Pero se sintió vacío. Sí. Esa higuera. Mis manos se tensaron alrededor de la taza. Carmen tomó un sorbo y se recostó. Javier siempre ha tenido su manera de hacer las cosas. Es bueno fingiendo que todo es perfecto cuando en realidad evita lidiar con la gente. Eso era nuevo. Javier siempre me había parecido cálido. Sociable. Encantador. O tal vez esa era la versión que me daba. ¿Siempre guardaba secretos? Pregunté casualmente. Carmen ladeó la cabeza. ¿Secretos? No realmente. Bueno. Salvo todo el lío con ella. Parpadeé. ¿Ella? Se congeló. Un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. Quiero decir. No debía decir nada. Olvídalo. Me incliné despacio. Voz suave. Carmen. ¿Qué lío? Se removió incómoda. No es mi lugar. Javier me mataría si supiera que lo mencionó. Solo tuvo un mal momento en sus veintipocos. Se involucró con alguien que no debía. Terminó mal. Eso es todo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Fue serio? Dudó. Sí. Por un tiempo. Pero es historia antigua. Y sabe. Ni siquiera habla de ella ya. No la ha visto en. Se detuvo. Me incliné más. ¿En qué? Carmen rió torpemente. Evitando mi mirada. Ha pasado una eternidad. No sé detalles. De verdad. Pero vi la verdad en sus ojos. Sabía más. Asentí y forcé una sonrisa. Cambiando a un tema más ligero. No quería espantarla.
Pero su desliz había bastado. No la había visto en un tiempo. Eso significaba que había alguien. Alguien importante. Y la forma en que Carmen evadía detalles me decía que ella no era solo una exnovia. Tal vez era la mujer de la foto. Tal vez la niña era parte del lío que mencionaba. Mi pecho se apretó. Sentí las piezas encajando. Lentamente. Formando una imagen que no quería ver. Después de que Carmen se fue. Me quedé en el sofá en silencio. Los churros intactos en la mesa. Mi té. Frío. Saqué la foto de nuevo. Miré el rostro de la mujer. Luego el de la niña. Y por primera vez. Me permití preguntar en voz alta, ¿tenía Javier una hija antes de mí? La casa no respondió. Solo el silencio lo hizo. No podía dejar de pensar en la llave. Tras la visita de Carmen. Todo se sentía más real. Más peligroso. El secreto de Javier no era solo una antigua amante o un error juvenil. Tenía capas. Algo profundo que claramente no quería desenterrar. Y ahora tenía esa llave. Pequeña. Plateada. Rayada en los bordes. La había guardado en el bolsillo de mi bata como un amuleto que no sabía si usar. Esa mañana. Me planté en el garaje. Mirando las maletas de viaje antiguas de Javier. Guardaba todo allí, botas de senderismo. Una caja de herramientas. Archivos viejos que decía no necesitar pero no tiraba. Y detrás. Un baúl gris de almacenamiento. Siempre había estado ahí. Y nunca le presté atención. Lo asumí lleno de trastos o cables viejos. Aparté todo y me arrodillé frente a él. Ahí estaba. Un pequeño ojo de cerradura en el centro del pestillo metálico. Mi corazón martilleaba mientras sacaba la llave del bolsillo. Lentamente. La inserté y giré. Clic. Se abrió. Dentro. Una caja fuerte negra. De esas ignífugas para certificados de nacimiento o dinero de emergencia. La saqué y la puse en el suelo. Esta tenía otro candado. La misma llave funcionó. Al abrir la tapa. Un soplo de aire frío me golpeó la cara. Aunque el garaje estaba cálido. Como si algo hubiera estado sellado por años. Dentro. Varios objetos, un sobremanila grueso. 3 pasaportes. Un par de alianzas de oro y un papel doblado. Cogí los pasaportes primero. El primero tenía la cara de Javier. Pero no su nombre. Decía Esteban Ruiz. Parpadeé y comprobé de nuevo. Misma foto. Nombre diferente. El segundo. Su nombre real. El tercero. Otra identidad falsa. ¿Por qué tenía pasaportes falsos? Me mareé. La boca se me secó. Abrí el sobre a continuación. Lleno de papeles. Algunos en otros idiomas. Otros con logos de empresas que no reconocía. Transferencias de dinero. Formularios legales. Un certificado de nacimiento. Mis manos se detuvieron al ver un certificado de matrimonio, el nombre de Javier. Una mujer llamada Sofía López. Miré la fecha, antes de conocernos. Pero lo que me heló fue el papel doblado detrás. Escritura que no reconocía. Decía simplemente, dijiste que volverías.
Ella aún espera. No sabía si ella era la mujer o la niña. Pero de pronto no podía respirar. Cerré la caja y la abracé contra mi pecho. De vuelta en la casa. Me senté en la mesa de la cocina y lo extendí todo. Javier. Mi marido. No solo había estado casado antes, sino que había cambiado de nombre. Había guardado una vida entera, enterrada detrás de almacenamiento y silencio. Y la había ocultado en una higuera. Como un secreto que quería cerca pero invisible. ¿Quién era Sofía? ¿Dónde estaba ahora? Y lo más importante. ¿Por qué Javier guardaba estas cosas? Las alianzas eran simples. Desgastadas. Una de mujer. La cogí y la giré en mis dedos. Inscrita por dentro, SJL. Para siempre no es suficiente. Dejé que el anillo cayera y tintineara contra la mesa. Esto no era solo una ruptura enterrada. Era una vida. Una familia. Quizás una hija. Y yo estaba en medio. Esposa número 2. Sin saber que no era la primera. Miré por la ventana. La higuera se erguía quieta bajo el sol. Como burlándose. Recordé como Javier siempre decía, esa planta ha pasado por todo conmigo. Pensé que se refería a estrés. Trabajos. Mudanzas. Ahora me preguntaba si hablaba de mentiras. A la mañana siguiente. Salí a tomar aire. Mis pensamientos eran un enredo. Y apenas había dormido. El cielo era un gris opaco. De esos mañanas que pesan sobre la piel. Hasta los pájaros callaban. Necesitaba claridad. O quizás solo alguien con quien hablar. Alguien ajeno a Javier. Fue cuando vi a la señora Vargas regando sus rosas al otro lado de la calle. Con su sombrero de ala ancha. Guantes de jardín y regadera en mano. Aguda como siempre pese a su edad. Siempre observando. Siempre cortés. Levantó la vista y sonrió. Buenos días. Isabel. ¿Madrugas? Crucé la calle despacio. Insegura. No podía dormir. Ajá. Dijo. Dejando la regadera. Pareces con algo en la mente. Intenté sonreír. Solo mucho en marcha. Ladeó la cabeza. Ojos entrecerrados tras las gafas. Javier sigue fuera. ¿Verdad? Sí. Vuelve en 2 días. Asintió despacio. Y dijo algo que me dejó helada. Siempre ha tenido la costumbre de irse justo antes de que las cosas se pongan demasiado tranquilas. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? La señora Vargas dudó. Se quitó los guantes y se apoyó en la valla del jardín. No lo tomes a mal. Querida. Pero vivo en esta calle desde hace mucho. Antes de que tú y Javier os mudarais. He visto cosas. ¿Cómo qué? Suspiró y miró alrededor. Asegurándose de que nadie escuchara. Hace años. Quizás 7 u 8. Vino la policía. 2 agentes de paisano preguntando por Javier. Mi estómago dio un vuelco. ¿Policía? Asintió. Dijeron que investigaban a alguien relacionado con él. Una mujer. No contaron mucho. Pero parecían serios. Javier no estaba en casa ese día.
Y nunca volvieron. Pero se me quedó grabado. ¿Le dijiste a Javier? Me miró con cuidado. No. No quería remover. Ya me daba la impresión de que ocultaba algo. Siempre amable. Pero nunca abierto. Bajé la vista a mis pies. La grava crujió bajo mis zapatos. La señora Vargas se acercó más. Isabel. No sé qué pasa. Y no husmearé. Pero si algo no encaja. Confía en ti misma. Las mujeres sabemos. Siempre sabemos. A veces tarde. Asentí despacio. Sin saber cuánto decir. Me tocó el brazo suavemente. Eres una buena chica. Ten cuidado. He visto las señales antes. Hombres desapareciendo días. Guardando cosas bajo llave. Saltando con la pregunta equivocada. Eso no es normal. ¿Karine? Es advertencia. Tragué saliva. ¿Viste alguna vez a Javier con otra antes de mí? Dudó de nuevo. Hubo una mujer una vez. La vi bajarse de su coche una mañana temprano. Él parecía nervioso. Ella no parecía querer estar ahí. Fue antes de que te mudaras. Apreté las manos. ¿Llevaba una niña? La señora Vargas negó con la cabeza. No. Solo ella. Pero recuerdo pensar que parecía destrozada. El viento sopló suave entre los árboles. Pero ahora se sentía más frío. No sé en qué anda metido. Continuó. Pero si has encontrado algo. No lo ignores. Asentí. Gracias. ¿De verdad? Me dio una sonrisa triste. Me recuerdas a mí hace años. Me callé demasiado tiempo. No cometas ese error. Volví a la casa con el corazón latiendo fuerte. ¿Policía? Una mujer extraña. Un Javier nervioso. Todo encajaba con lo que había hallado. Dentro. Me senté a la mesa y miré la foto de nuevo. Esa mujer. Esa niña. Los pasaportes falsos. La caja fuerte. La nota. Y ahora la advertencia de una vecina. Javier había construido un muro alrededor de una parte de su vida que no quería que viera. Pero yo lo había derribado. Y no pararía ahora. Era mediodía cuando me senté frente al portátil de Javier. Rara vez lo usaba en casa. Prefiriendo su tableta del trabajo. Pero esta vez lo había dejado. Estaba protegido por contraseña. Claro. Pero lo conocía lo suficiente para adivinar. Siempre usaba la misma, el año de nuestra boda y la palabra foco. Un juego con su preciada higuera. Tecleé 2014 foco. Se abrió. No sabía qué buscaba. Emails. Quizás entradas de calendario. Cualquier cosa que explicara dónde estaba y quién era. Empecé por su correo. La mayoría era aburrido, charlas de oficina. Memos. Recordatorios de reuniones. Recibos digitales. Pero al bajar más, encontré una confirmación de vuelo de hace 2 días. Destino, Barcelona. Eso no era donde Javier dijo que iba. Me había contado que se dirigía a Valencia por una conferencia de tecnología. Hasta mencionó el hotel reservado.
Busqué en el buzón algo sobre Valencia. Nada. Ni reserva. Ni alquiler de coche. Ni hotel. Pero el vuelo a Barcelona. Ese era real, reservado. Pagado. Tomado. Mis dedos temblaron al clicar el siguiente email. De un programa de recompensas de aerolínea. Agradeciéndole por elegirnos de nuevo para su visita a Barcelona. No primera visita. De nuevo. ¿Cuántas veces había ido? Pasé a su historial de mapas. Estaba conectado. Mi aliento se cortó. Múltiples viajes en el último año. Todos al mismo área en Barcelona. Misma calle. Mismo barrio. Cerca de un colegio. No quería pensar qué significaba. Pero ya era tarde. La niña de la foto. Con los ojos de Javier. Al lado de la mujer que no conocía. ¿Iba a verla? Me recosté. El corazón latiendo tan fuerte que apenas oía nada más. No había ido a un viaje de negocios. No a Valencia. A Barcelona. Y había mentido. ¿Por qué? Oí el zumbido del frigorífico. Un camión pasó fuera. La casa se sentía vacía. Eco de la verdad. Vivía dos vidas. Abrí una carpeta en el escritorio llamada Cosas del trabajo. Dentro. Hojas de cálculo. Presentaciones y un archivo protegido por contraseña llamado SL. Sofía López. El nombre del certificado de matrimonio. De la mujer en la foto. No tenía la contraseña. Ni intenté adivinar. Cerré el portátil despacio. Ojos escociendo. No estaba enfadada. Aún no. Estaba entumecida. Flotando. Como viendo esto pasar a otra. Recordé las pequeñas cosas, cambios de humor de Javier. Viajes de última hora. Silencios raros al preguntar por su pasado. Siempre decía que había partes de su vida que no le gustaba revisitar. Dolorosas. Desordenadas. Pero nunca explicó qué. Ahora sabía, significaba otra persona. Una mujer. Quizás una hija. ¿Su hija? Y ahora contactaba de nuevo. Vuelos secretos. Documentos ocultos. Una foto bajo una planta. Caminé a la higuera de nuevo. Parecía inocente. Solo un árbol en maceta. Pero había guardado un secreto por años. Toqué una hoja suavemente. ¿Qué más no sé? La planta no respondió. Pero mi pecho se apretó. Javier volvía mañana. Y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Oí el coche entrar en el garaje justo después del mediodía. Me quedé en la cocina. Manos aferradas al borde de la encimera. Viendo el reloj avanzar con precisión dolorosa. Había esperado este momento desde que la maceta se rompió. Solo no sabía qué sentiría al llegar. La puerta principal se abrió. ¿Isabel? La voz de Javier sonó normal. Como si no hubiera mentido. Como si no hubiera volado por el país a mis espaldas. No respondí de inmediato. Esperé hasta oír sus pasos en el pasillo. Llaves en el plato junto a la puerta. Ruedas de maleta contra el azulejo. Entró en la cocina y se congeló. La mesa estaba puesta. Pero no para comer. Extendidos ante mí.
Los contenidos de la caja fuerte, sobres con euros. La foto de él. La mujer y la niña. Pasaportes falsos. Certificado de matrimonio. La nota manuscrita. Vi sus ojos escanear las pruebas. Su boca se abrió ligeramente. Sin palabras. Finalmente. Hablé. Siéntate. No se movió al principio. Parecía haber olvidado cómo. Pero al fin. Despacio. Sacó una silla y se sentó frente a mí. Me senté también. Cruzando las manos. ¿Lo encontré? Dije. Voz calmada. Dentro de la planta. Tragó saliva. Aún mirando la mesa. Puedo explicarlo. Seguro que puedes. Dije quedamente. Pero esta vez. Dirás la verdad. Toda. Javier se frotó la cara con ambas manos. Suspiró y me miró, cansado. Derrotado. Se llama Sofía. Nos casamos hace mucho. Antes de conocerte. ¿Y la niña? Bajó la vista. Sí. Es mi hija. Se llama Lucía. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Pero mantuve la voz firme. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Sus dedos tamborilearon el borde de la mesa. Porque lo arruiné todo. Las abandoné. No estaba listo para ser padre. Entré en pánico. Cometí errores graves. Me dije que volvería. Pero cuanto más esperaba, más difícil se hacía. ¿Y los pasaportes falsos? Dudó. Tras irme. Sofía se asustó. Dijo que no confiaba en mí. Que iría a los tribunales. Pensé. Pensé que desaparecer facilitaría las cosas. ¿Facilitar para quién? Pregunté cortante. Se encogió. Sé que fue egoísta. Uy. Empecé de cero. Cuando te conocí. Quise ser otro. Y por un tiempo. Lo fui. Pero Lucía. No podía olvidarla. Miré la fotografía. La niña con su sonrisa. ¿Así que has estado visitándolas de nuevo? Sí. Dijo suave. Sofía contactó el año pasado. Lucía tiene 12 ahora. Quería conocerme. ¿Y yo? Pregunté. ¿Ibas a decírmelo alguna vez? Javier levantó la vista. Ojos vidriosos. Quise tantas veces. Pero no sabía cómo. No quería perderte. Mentiste cada día. Javier. Dije, me hiciste creer que era tu vida entera. Y todo este tiempo. Vivía en media. No respondió. Nada podía borrar lo hecho. Me puse de pie despacio. Tienes que irte. Me miró en shock. Isabel. No te odio. Dije. Pero no puedo compartir mi vida con quien no comparte la suya conmigo. Guardó silencio. Tomé la foto de la mesa. La doblé con cuidado y la puse frente a él. Deberías ir a verla. Merece la verdad. Como yo. Asintió. Se levantó y, sin otra palabra, salió por la puerta.
Al oír el clic, sentí el peso alzarse. La higuera seguía en la esquina, sin ocultar nada más. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar.